y te lo va describiendo cómo te resortió y se te queda viendo y esa mirada y ves como las pupilas se dilataban. De qué está pasando aquí, ¿no? Porque descubrió que la abuela de este chico orinaba ese árbol de naranja. O sea que a través de la orina de la abuela era de que la naranja pues absorbía cosas negativas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veo. Hablaba de una forma que en lugar... Esta noche, acompáñame a hablar con el miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o noches. Bienvenidos a Hablando con el Miedo, un espacio donde la oscuridad se hace presente y donde los eventos inexplicables, pues vaya, son contados. Mi nombre es Ann y realmente me siento muy contenta de poder compartir este espacio con todos ustedes. Y como primer video, me enaltece mucho y me siento muy agradecida de poder compartir este set con una persona que aprecio mucho y que pues habíamos estado platicando un poco hace un momento. Se los voy a presentar. Él se llama Frankie Asbar. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo muy contento y complacido. La verdad no me esperaba esto, pero se agradece por tantas cosas que tengo que contarle a la gente. Claro que sí, Frankie. Muchísimas gracias antes que nada por estar aquí compartiendo con nosotros. Y cuéntame antes de iniciar con este capítulo, ¿cómo estás? Pues ahorita un poquito, ya sabes, con eso del cambio de clima, un poquito mal de la garganta, pero nada grave que me esté afectando ya. Al principio, hace unas semanas, sí estaba un poquito peor, pero ahorita bastante bien. Y todo muy bien. Aquí estén ya presente para apoyar y para contar anécdotas y lo que sea necesario. Claro. Espero que les guste. Muchísimas gracias. Sí, por fortuna ya todo está mejorando en cuestión de tu salud. Pero pues me gustaría mucho que nos platicaras a qué te dedicas, qué es todo esto paranormal que se refleja en ti. Ok, para empezar, yo soy una persona que tiene un trabajo. Por las mañanas soy como una especie de recepcionista y capturista. Y esto de la actividad paranormal no es de hace 1 o 2 años, tiene más de 34, 36 años que me he dedicado a esto. Fue algo por lo cual fue muy difícil al principio porque pues son cosas que a veces de niño uno no le van creyendo. Y yo lo que hacía me quedaba... En lugar de entrar tanto en el miedo, me ponía como que a investigar, pero eso ya se fue dando con el tiempo. Porque al principio vas y le decía a mi mamá, me pasa esto. Estás soñando, son pesadillas, no te creen. Claro. Y con el tiempo se volvió así como de que yo tengo que ver qué hacer. O sea, yo siendo un niño, no sé de dónde me vino la idea de que yo mismo tengo que ver cómo solucionar estas cosas. Y me la pasaba preguntando e investigando. En ese entonces no había el internet, no había la información como hay ahora. Cosa que yo ya tenía con el tiempo, ya llegando a la época que el internet ya se empezó a surgir. Yo ya tenía pues hasta cierta forma información necesaria para lo que yo hacía. Entonces más que nada me enfoqué en investigar. No me gusta hacer cazafantasmas. Eso es algo diferente para los que muchos no entienden. Ok, ¿y qué es lo que haces? Empiezo a investigar, por ejemplo, cuando me ha tocado ir a investigar alguna casa, yo tengo que ver primero cuál es el problema, cuál es el asunto, en qué forma se fue dando, porque a veces tiene que activarlo algo o alguien. Si leyeron una ouija, si hubo un abuso físico, no puedo decir la palabra exacta. Claro. Si hubo, pues a alguien desvivieron en ese lugar, o hicieron alguna invocación, o si a alguien le hicieron maldad o brujería. Entonces, esas cosas van dejando grietas, fisuras, vórtices, puertas, como lo quieras llamar.
lo cual hace que atraiga ciertas cosas, pero no afecta a cualquier persona. Siempre buscan a alguien en particular, y por lo general siempre es el que consideran el más débil. Es algo así como que son pruebas que te da la vida. Hace un momento me llamó mucho la atención que mencionaste que desde que tú eras niño habías tenido experiencias, habías experimentado con todo esto de lo que va más allá de lo que podemos ver. ¿A qué edad te empezó a suceder? Créelo, hay mucha gente que te dice que cuando tenías 4 o 5 años, ¿qué hacías? Dicen que no se acuerdan, y yo sí me acuerdo. Cada vez que pues vivíamos en un mismo cuarto, vivíamos 5 o 6 personas. Y solo yo en la noche escuchaba una voz que no sabía si estoy soñando, no sabía si era... Pero se escuchaba una voz así como... Nunca has ido a una cueva o en un cenote cuando hablas el eco. Sí. Así se escucha esa voz. Pero muy como cavernosa y gruesa. En el cuarto donde yo habito, a unos metros afuera, hay un pozo que hasta la fecha nunca se ha cerrado. Solo por precaución, porque tenemos perros y gatos, se le puso una malla ciclónica encima. Yo siempre he atribuido que tuvo mucho que ver eso en el transcurso de mi experiencia sobre ese tipo de cosas sobrenaturales. Bueno, ahora que mencionas esto, a través del pozo es donde tú escuchabas ese tipo de sonidos, ese tipo de voces, por así decirlo. Al principio fue así. Pero no sé si por lo mismo de ser un niño, y pues cuando eres niño a veces no sientes miedo, como cuando los niños que hablan con fantasmas. Por lo general, yo a mucha gente se lo he dicho: no dejes que hable con niños que tú no ves, porque a veces no son niños. No me gusta decir la palabra demonios, yo les digo espíritus, pero también nosotros tenemos espíritu, por decir. Claro. Pero yo sí lo manejo, ¿no? Es un espíritu que está indagando en tu casa, es un espíritu que te está molestando, es un espíritu que se manifiesta. Yo utilizo la palabra espíritu, pero es, válgame la redundancia, un demonio, un ser, un ángel caído. Una manera amable de llamarlos. Exactamente. Entonces, de alguna manera buscan cómo afectarte. Y de ahí también hay otras partes y otras ramas que se van dando también mucho en la psicología, porque ocasionan de que a veces la misma gente está viviendo ciertas experiencias que a veces son parte de tu imaginación, pero no sabes tú si es alguien o algo que te lo está provocando, o tú mismo. Claro. Tu fuerza espiritual tiene mucho que ver en la vida. Bueno, aprovechando que, estamos en octubre y sabemos que en este mes... La mejor fecha, sí. A mí me gusta mucho, y así como a mí, a mucha gente igual le gusta, y suele llamarse el mes del terror, el mes de Noche de Brujas, donde supuestamente los espíritus, los que están más allá, suelen manifestarse más seguido. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, como investigador paranormal, no te voy a negar que sí creo en todo. Yo creo desde ovnis, brujas, espíritus, demonios, duendes, elfos, ninfas, sirenas, creo en todo. Dicen, hasta no van a creer, pero por lo menos al momento de que si llego a ver algo así no me voy a sorprender. Eso es una ventaja, ¿no? Y entonces las fechas tienen un poder importante en nuestras acciones y en la vida, sobre todo con la luna. Cuando hay luna llena, se acerca a la tierra, la marea sube, la gente engorda. Es un ejemplo, ¿no? Claro. Es un decir. Entonces tiene mucho que ver la posición de los astros, de los planetas, tienen mucho que ver con las energías de cómo va fluyendo, y eso ocasiona de que a veces sí haya gente que pueda hacer cosas malas o se manifiestan cierto tipo de cosas, con cosas que a veces son muy repetitivas, pero no lo... Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que una persona murió a una determinada hora, la atropellaron en la carretera, y una vez al año o 2 veces al año, en esa misma hora, en ese mismo tiempo, por ejemplo,
tiene mucho que ver con el tiempo, el clima, los astros y todo. Se manifiesta ese ser. Mismo lugar, misma hora. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces los demonios, los espíritus, toman forma de aquella persona para tratar de alimentarte del miedo. Bueno, aprovechando, yo me imagino que en esa labor que tú haces de poder conocer vivencias de la gente, que me imagino que has tenido contacto con gente que te habla y te dice que está pasando por alguna situación, que algo a lo mejor lo está atormentando en su casa, etcétera, ¿no? Me gustaría mucho, bueno, si no es mucho atrevimiento, si pudieras contarnos alguna experiencia muy aterradora que hayas experimentado en alguna casa con alguna persona y que realmente te haya hecho dudar de ¿quiero seguir con esto o no? Ok. De todo lo que te comentaba desde niño, ¿no? Experiencias personales he tenido algunas. ¿Te gusta? Sí, varias. Una de las que más me ha dejado huella es cuando todas las noches trataba de dormir y siempre decía que se me subía el muerto. Que es lo primero que te dicen, que te comiste muy tarde, estás muy lleno. A veces me acostaba sin dormir. Buscaba y apuntaba la hora en que me pasaba. Veía si no era por ver tele, no veía tele, no escuchaba radio, no había celulares. Y siempre, en las noches, yo veía como que una sombra en el rincón. Junto a una ventana entraba la luz del poste de la esquina de donde yo vivía. Entonces en el rincón siempre como que de pronto empezaba como que algo oscuro empezaba como que a agarrar forma. Yo no le tomaba importancia, pero cada vez que me quedaba dormido sentía que me asfixiaban, que me agarraban todo el tiempo. Y pasaron varios meses, por no decir creo que 2 o 3 años, y no era algo constante. Pasaba una semana, me pasaba una vez, pasaban 2 o 3 meses, me pasaba 1 o 2 veces. No era muy seguido. ¿Qué fue lo que pasó? Que una vez fingía que estaba durmiendo. Cuando de pronto veo que esa cosa entre ojos, así, abriendo los ojitos, dice como que estoy durmiendo, pero no estoy durmiendo. Y veo como que esa cosa empieza como que agarra forma. Hasta que agarró la forma como de que un gato. Y empezó a caminar en el techo. Yo estaba que no podía ni gritar ni creerlo. Pero me tuve que quedar callado. Y no sé cómo contuve tantas fuerzas para ver. Cuando de pronto que veo que está encima de mí. Y al momento de que cayó encima de mí. Te juro que no sé de dónde me salió el valor. Y lo agarré del cuello. A la sombra. Y se siente como una gelatina. Si hay gente que ha tenido esa experiencia puede corroborar lo que estoy diciendo. Se siente como algo frío y su mirada tan oscura y tan penetrante. Como decían en esa película, más negro que la noche ves los ojos. Sí, que no tienen como que un fondo, como que son infinitos. La agarré, la alcé y la aventé. A partir de esa noche no se me volvió a subir el muerto jamás. Pero ya no puedo dormir en hamaca, le agarré fobia duermo en cama. Yo sí dormir en cama. Solo de día puedo dormir en hamaca. Ok, sí, bueno, para los que no saben, somos del sureste, entonces de ahí deriva el dormir en hamaca y no es tan común dormir en cama. ¿Tú qué crees que haya sido? ¿Crees que haya sido un espíritu? Yo lo conocí según como yo lo tengo. Me ha tocado ver al hombre del sombrero, al hombre sombra. Este viene siendo algo así, pero es más como un parásito energético. Los parásitos energéticos se alimentan de tus miedos, ocasionan que tengas pesadillas. Yo no me daba cuenta porque me sentía deprimido, me sentía enfermo, me sentía mal. Eso es inducido a causa de algo malo. Entonces, este ser es lo que hace en muchas personas. Es el famoso coco, o el tucho, o el espantaniños, creo que le dicen, que está abajo de tu cama. Sí. Entonces, esta historia que me pasó a mí no es únicamente que me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Solo que por miedo a la burla, a la crítica, por miedo a ese tipo de cosas, no se atreven a decir lo que verdaderamente pasa.
Y de ahí empiezan a manifestarse otras cosas. ¿Por qué? Porque el espíritu no quiere perder, quiere que tú pierdas. Y empieza a buscar otras formas de observarte, de analizarte, de estudiarte, de saber más de ti. Y son muchas cosas que voy aprendiendo. No debes de decir lo que piensas, debes de escuchar música alegre, no debes de escuchar música de que me dejaste, me engañaste y cosas así. No debes de escuchar. Siempre tienes que estar rodeado de cosas positivas y alegres. No les gusta eso, porque lo vas debilitando. Al contrario, es una forma de debilitarlo, de hacerlo y a un lado, porque sabes que existe una presencia. ¿Sí? Claro. Y aparte otras cosas que pues, de la religión, que el agua bendita, la sal bendita, el aceite bendito. Perdón. Los rezos, las oraciones, plegarias. Yo en mi bulto siempre cargo un rosario. Yo por lo mismo que me ponía a investigar, sí tomé doctrina con otras religiones, pero ninguna me resolvía o me decía, no es que solo con oración, es que solo con... Yo hacía todo lo que me decían y yo sentía que no me funcionaba del todo. En la Iglesia Católica lo que aprendí de que tienes que luchar, tienes que buscar siempre una forma de cómo tú volverte a amar fuerte. Esto es lo que iba a comentar. Como dice mucha gente, ¿no? No te va a dejar de molestar hasta que tú lo enfrentes. Tú le digas, ¿sabes qué? Ya no quiero tenerte aquí, ya no quiero que me sigas molestando, me estás espantando, mejor vete de mi casa, repelerlo de alguna manera. Sí, pero como te digo, no les gusta perder. Y tienes que hacer eso. Es como si fuera su trabajo para ellos. Claro. De hecho, me recuerda mucho un caso, bueno, no sé si tenga que ver. Cuando uno fallece, suelen haber avistamientos que te hacen recordar al muerto en tu casa. Un ejemplo, o sea, bueno, no sé si tenga que ver, pero recordé una anécdota que yo viví hace muchos años, hace aproximadamente como 12, 13 años. Mi abuela falleció, ella murió de cáncer lastimosamente. Recuerdo que su entierro, ella no sufrió de dolor, tuvo un entierro bastante tranquilo, sinceramente. Sin embargo, yo era muy apegada a ella, o sea, era como que dormía con ella en la misma habitación. Me iba a todos lados con ella, entonces había mucho apego. Me dolió mucho el hecho de que pues ya no esté en este plano, pero pues la resignación creo que siempre ayuda. Bueno, el caso es que recuerdo que ella falleció en la habitación donde dormíamos, en la cama. En ese tiempo yo trabajaba y un día me marcaron en el trabajo y me dice mi mamá, tu abuela ya falleció. Y bueno, me quité el trabajo, fui a verla, entonces yo la vi recostada en la cama donde yo dormía, porque ella dormía en hamaca. Yo recuerdo que la vi pues ya con sus ojos cerrados, sin aliento, sin respiración, y yo recuerdo que me acosté con ella, la abracé y no sentí miedo, ¿no? O sea, es un ser querido y sentí mucho dolor. El punto es que la velan, luego viene el entierro y pues ahí en el cementerio todo un lío. Esa noche, cuando la entierran, después del entierro en la noche, me dice mi mamá, ¿sabes qué? No quiero que duermas en la habitación donde dormías con tu abuela porque acaba de fallecer, entonces no es bueno, me decía. Yo me preguntaba, ¿por qué no es bueno? O sea, es mi abuela, ¿qué más me puede hacer? Ella ya no está aquí, y si su espíritu se queda vagando, su alma, no creo que me haga daño. El caso es que yo, una adolescente terca, rebelde, pues yo le dije a mi mamá, no, yo duermo en esta habitación. Y yo recuerdo que me encerré en la habitación y ahí dormía. Mi mamá siempre me abría la puerta porque me decía, no te encierres en el cuarto. Pero pues yo en la madrugada me levantaba y cerraba. Sin embargo, aquí viene algo muy curioso que me empezó a pasar. De hecho, se lo cuento a mi mamá y bueno, creo que los padres nunca nos prestan atención en las cosas que a veces vivimos. Exactamente. Me empieza a pasar de que yo duermo sola en esa habitación y empiezo a sentir el olor de mi abuela
todas las noches siento ese aroma que mi abuela tenía, porque cada persona tenemos un aroma particular, ¿no? Entonces yo empiezo a sentir ese olor y recuerdo que me quedaba pensando, o sea, no podía conciliar el sueño porque yo sentía que mi abuela estaba ahí, porque sentía ese olor y me preguntaba qué. Creo que es mi imaginación, lo estoy imaginando, no creo que a lo mejor es el dolor, ¿no? El hecho de que no está. Bueno, el punto es que un día me pasó que era de madrugada y empecé a escuchar ruidos en el cuarto. Eso me despertó. Mi abuela tenía un ropero que ella ahí tenía todas sus pertenencias, entonces ese ropero siempre lo tenía con llave. Sin embargo, todavía ese ropero estaba con sus cosas y una noche yo empiezo a escuchar que los cajones de ese ropero se están abriendo. Como la llave suena, alguien como que estaba hurgando ahí, ¿no? Entonces yo me levanto y digo, ¿qué? Si estoy sola en este cuarto, prendo la luz y no hay nadie. Lo apago y me envuelvo en las sábanas y trato de querer dormir nuevamente y vuelvo a escuchar esos ruidos. Pero sinceramente yo no sentía miedo. En mi mente vino la idea de que podía ser mi abuela que estaba, despidiéndose, ¿no? Que suelen decir que cuando uno fallece, como que los días posteriores, suele haber la despedida hacia sus seres queridos, que yo he escuchado, una superstición. Y yo empiezo a escuchar estos ruidos y le empiezo a decir, ya te escuché, déjame dormir, no me dejas dormir, ya no estás en este mundo, ¿por qué no te vas? Empecé a ahuyentarla y sinceramente solamente esa noche me sucedió y nunca más volví a escuchar ruidos y su olor no lo volví a sentir. Y pues es un evento que siempre cuento, de hecho, cuando me preguntan si he vivido alguna experiencia paranormal, porque siento que es muy marcado ese suceso, porque pues yo no sé si realmente era mi abuela o era algún demonio, un espíritu maligno allí que suele a veces disfrazarse y poder jugar con tus emociones, ¿no? Por lo general, lo que estás comentando, que es muy interesante y sí te creo. A veces cuando es un demonio sientes fríos, cambios de temperatura, tanto como suben y bajan. Sientes miedo, sientes una desconfianza total. Sientes que verdaderamente es algo negativo. Y las personas al momento de fallecer tienen unos cuantos días, no me acuerdo cómo es eso que le dicen el novenario o que le hacen los recitos. Son unos días que requieren... Creo que ochovario. Algo así. El caso de que es para que el alma de la persona se ubique y encuentre su camino. Pero a veces no se van cuando todavía hay algo pendiente. Entonces esta persona, me imagino que tu abuelita aún no había captado la idea de lo que le estaba sucediendo. Porque por más que uno se vaya, puede estar confundido. Se debe sentir como si estuviera en un sueño. Y eso ocasiona de que haya ese tipo de situaciones o de manifestaciones. El hecho de que tú sintieras el aroma de tu abuela porque ella de alguna manera quería acercarse a ti. A mí me pasó con mi abuelo, pero a través de un sueño. Yo no logré despedirme de él. Ya cuando estaba en su ataúd, me acerqué y le besé en la frente. Y no me había caído el 20, ¿no? Hasta que una vez durmiendo, me veo de frente a mí que hay un hombre. Y era él. Solo que ya no tenía arrugas. Y atrás de él había una puerta iluminada. Entonces, en esa puerta, cuando él ya se decidía a partir, yo no sabía qué hacer. Cuando de pronto me abalanzo hacia él y lo abrazo, y él me contesta al abrazo. Y desperté gritando, llorando. Se me hizo la cosa más bonita, pero más dolorosa. Y me pasó con mi abuela, me pasó con una vecina, me ha pasado con gente de que después de morir los veo. Entro como que es un viaje, como dicen, astral o un viaje así, y logro tener contacto. Pero cuando la persona dicen que ya subió, te puede abrazar
te puede tocar. Cuando la persona aún no ha subido, no se debe tocar. El mismo espíritu te va a impedir que lo toques. Nada más te va a hacer señas. ¿Por qué? Porque dicen que hay una creencia que dicen que te puede llevar. Como esas personas que a veces están viendo a sus seres queridos, empiezan a tener la visión de que empiezan a ver la gente que ha muerto. Es porque te está llegando tu momento. No pasa con todos, pero a veces es una advertencia. Y a veces se están advirtiendo y están buscando la forma de ayudarte para que no hagas algo malo. Por ejemplo, me ha tocado con una persona que era drogadicta, que todo el tiempo me decía, no es que veo a mi papá, no es que veo a mi abuelo, pero le están tratando de advertir de que deje de utilizar las drogas, que deje de abrir esas puertas, porque todo lo malo son los mismos espíritus que te están enviciando, que te están haciendo. Entonces hay dos formas: la que tú tuviste de comunicación con tu abuela, que de alguna manera se manifestaba para que entiendas que ya va a estar bien. Claro. Pero estaba curioseando, me imagino, en sus cosas, porque a veces, como en la vida lo material no lo llevamos, pues a veces me imagino que las almas, no puedo hablarte a ciencia cierta, pero me imagino que a veces las almas extrañan lo que hacían en vida, lo que tenían, y estaban buscando de alguna forma de ver qué van a hacer ellos. O a veces no sé si de pronto tú viste algo en el ropero que te gustó y te lo quedaste. Es una forma de que ella estaba tratando de decir: quédate con esto, quiero que me conserves de alguna manera. Y así como hay cosas buenas y muy bonitas, también hay cosas malas. Por ejemplo, yo una vez hice un video, por cierto tengo un canal en YouTube que se llama Mirar a la Oscuridad. Apenas está chiquito el canal, pero con el tiempo esperemos que nos apoyen. Donde hice un video que se llamaba No todo es miedo. Porque en realidad a veces no todo es algo que va a venir a asustarte, no es algo que al contrario, van a venir a ayudarte de alguna o de otra manera. Suena un poco tonto, ¿no? Por ejemplo, como ese ejemplo cuando Harry Potter se enfrentó a Voldemort, uh-huh, y se le manifiestan sus papás para ayudarlo. A veces eso sucede. Ellos vienen a ayudarnos, a protegernos de alguna manera. ¿Okay? Las almas sí logran llegar a nosotros a veces por algún motivo. Y como Dios es un misterio, Él es el único que sabe el por qué hacen esas cosas. Pasan esas cosas. Claro. En este caso, Frankie, a mí me gustaría mucho, no sé si te gustaría contarnos alguna anécdota que hayas escuchado. Me imagino que sobre este tema has platicado con mucha gente, uh-huh, que ha vivido cosas paranormales, que ha tenido ciertas experiencias. No sé si te gustaría poder compartirnos alguna que te haya hecho dudar, que digas, ¿será? Es que hasta en eso de dudar, todo en esta vida puede suceder. Claro. Es como a veces cuando a una persona no le gustan ciertas cosas, no le gusta el alcohol, no le gusta el tabaco, no le gusta esto, y resulta que está rodeado de la gente que fuma, que toma, claro, etcétera, etcétera. Nunca se hace exento. Al contrario, tienes que aprender a aceptar todo para que esto no se te manifieste, para que no lo tengas en mente como que algo te va a suceder. Y sí, tengo una historia muy interesante. De hecho, escribí una historia de dos historias similares, pero voy a contar parte de una de ellas. Casualmente es un amigo, mi mejor amigo, mi hermano, no voy a mencionar su nombre, de que su hermanita, el que era su esposo, le había hecho maldad porque pertenecía a una secta. El caso de que le habían hecho maldad, le habían hecho brujería para controlarla, para mantenerla pisada, para que ella nada más hiciera lo que el marido quisiera. Ella se embarazó teniendo esta brujería, y cuando nacía su hijo todo el tiempo era llanto, 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 llanto. El caso de que su esposo murió en un accidente de trabajo y nunca le hicieron la liberación de la brujería porque ella no sabía qué le pasaba. El caso de que el espíritu que la acosaba se le empezó ya a meter. Y tenía manifestaciones, hablaba con voces de gente que ya ha muerto.
Y era horrible porque de pronto ves como me decía mi amigo, como de pronto estás sentado y como si de la nada flotaba y se quedaba parada, como si tuviera un resorte. Es algo que la física no te puede explicar. Y cómo se retorcía y la forma en cómo, porque te lo cuenta mi amigo y te lo va describiendo cómo te resortía y se te queda viendo y esa mirada y ves como las pupilas se dilataban completamente. Y el caso de que ella ya se había vuelto diabética porque el espíritu la estaba consumiendo. Al no cerrar el hechizo, al no cortarlo, el espíritu se empezó a alimentar de ella, porque es lo que hacen los espíritus, se alimentan de nuestra energía hasta consumirnos, y puede ser cualquier enfermedad que nos mate al último. Claro. Por eso hay que luchar mucho, con fe, con oración y cosas así. El caso de que ella le da un paro y la logran resucitar. Entonces, es en que murió unos segundos en el quirófano. Al resucitarla, el espíritu ya se sale de ella. Pero el mal ya estaba hecho, ya estaba muy enferma. Por eso no hay que jugar con fuego, no hay que jugar con estas cosas. Uno lo puede hacer jugando y puede afectar. El caso de que su hijo tiene dones de ver cosas en la oscuridad, pero lamentablemente por el hecho de que descuidó mucho a su hijo, ese se metió mucho en las drogas. Okay. El caso de que no hemos vuelto a saber del muchacho, el sobrino de mi amigo, y falleció. De ahí la mamá empezó a enfermarse, pero tenía 3 formas de actuar. Yo siempre decía que esa señora estaba poseída. Como no eran católicos, no tenían imágenes, pero actuaba como una niña. Actuaba como una mujer adulta, normal, muy alegre, optimista, carismática, consejera y todo. Esa era la señora. Cuando actuaba como niña, se sentía miedo en la forma en cómo hablaba. Más o menos, porque yo la llegué a cuidar y decía: hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ay, hace tiempo que no te veo. Hablaba de una forma que en lugar de darte alegría te daba miedo. Y la tercera forma de actuar, actuaba como una mujer soberbia, creída, prepotente. Cuando ella actuaba como una niña, ya estaba poseída la señora. Pero era un espíritu, no era un espíritu muy malo, por así, porque nada más la hacía actuar como niña. Y esa señora la fue consumiendo igual, los espíritus, hasta que le dio creo que 3 derrames, creo que 1 o 2 derrames cerebrales. Y eso la acabó. Entonces mi amigo tenía un espejo. Y yo le decía: es que ese espejo, siempre que yo iba a su casa, ¿sabes qué me están viendo en ese espejo? Le digo: ¿cómo va a ser posible eso? O sea, obsérvalo. Quédate sentado junto al espejo viendo tele o algo. Nunca me dijo si vio algo o no. El caso de que acabó regalando el espejo. Entonces, en que vi la película hay una película que habla sobre... He visto 2 o 3 películas que hablan sobre temas de los espejos. Los espejos son portales y pueden cargar algo. Ese espejo era de la muchacha, de la hermana de mi amigo, que había estado poseída. Y siempre se reflejaba en ese espejo y se peinaba. ¿Qué tal si el espejo cargó con parte de esa maldad? Se regaló el espejo desapareció. Hasta la fecha lo he querido conseguir para guardar, pero ni mi amigo se acuerda. Y es que conmigo tengo contacto seguido con él. Lo veo, platico, va a comer a la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y sí fue una experiencia que me contaron muy triste, muy desgarradora en ciertos aspectos, pero también como la gente, por su egoísmo de querer controlar, manejar a la gente, es capaz de llegar a tanto. Y a veces muchos lo hacen igual por dinero. Totalmente. De hecho, yo igual he escuchado varios casos de mucha gente que cuenta, y sobre todo en los mercados he llegado a escuchar casos de que el mal suele hacerse a veces entre familia, entre gente cercana. Es increíble, la verdad, la maldad y
la envidia podría decirse hasta cierto punto de las personas para, pues vaya, a hacer este tipo de acciones que no tienen nada de humano. No, es como dicen, 3 de los pecados que más le gustan al diablo, por decir una vanidad, la envidia y la pereza. ¿Por qué la pereza? Porque uno quiere hacer las cosas sin hacerlas y obtenerlo por medio de la envidia. Y la vanidad, pues es lo que le afecta a las personas que ya están en una situación económica, que creen o consideran que es lo más importante, piensan que nunca van a envejecer y hacen todo lo posible por obtener también el dinero para estarse haciendo cuanta cosa, ¿no? Es un ejemplo, claro, diciendo, ¿no? Pero pueden ser muchas otras cosas más. Fíjate que conocí el caso de una chica en una historia que me llegó hace mucho tiempo, que realmente me impactó, porque esta chica nos contaba que ella vivía en un pueblo, entonces se enamoró de un chico. Es muy común a veces en ciertos lugares, de hecho en todos los lugares, de que una suele escaparse de su casa para irse con su novio y suelen irse a vivir en casa de la mamá, de los papás del muchacho. Bueno, esto fue lo que sucedió con esta chica. Ella muy inocente, muy ingenua, porque fue su primer novio, nunca había vivido esa experiencia de una relación ya más cercana, el vivir con tu pareja. Bueno, ella fue a vivir a casa de los papás de este chico, pero allí no solamente vivían los papás del chico, vivía también la abuela del chico. Lo curioso es que este muchacho empezó a trabajar, pero él se iba a trabajar toda la semana y los fines de semana regresaba. No recuerdo exactamente a qué se dedicaba el muchacho, pero la chica se quedaba sola en la casa con la abuela de este chico y los padres, ¿no? El caso es que esta chica empieza a bajar mucho de peso. Empieza a verse pálida, empieza a verse desnutrida, débil. Y un día, cuando su esposo llega de trabajar un fin de semana, la ve demasiado demacrada y le pregunta qué le pasa. Le pregunta si está comiendo bien y la chica dice que sí, que ella está totalmente bien, se siente bien. Lo curioso es que pasa el tiempo y la chica va empeorando. Entonces, la chica le comenta a su esposo que le gusta mucho comer las naranjas dulces que hay en la casa de su novio, que tenían un árbol ahí que daba muchos frutos y a ella le gustaba mucho hacerse jugos de naranja y ella se dedicaba a comer eso. El caso es que esta chica se embaraza y obviamente en el embarazo pues una necesita alimentarse suficiente para, pues vaya, que el bebé crezca bien en el vientre, ¿no? Entonces la chica literalmente ya estaba demasiado mal y un día llega su novio del trabajo y la ve totalmente irreconocible, o sea, la ve casi muerta. Él la toma y la lleva al hospital. Una vez que llegan al hospital, pues el doctor le dice que ella no está bien, que ella tiene un grado está deshidratada y está, ¿cómo se dice esta palabra? Tiene desnutrición y tiene probabilidades de que pueda perder al bebé. Lo curioso es que el chico, pues vaya, lo único que le dice es que vea que se alimente bien y bueno, la regresa nuevamente a la casa de los papás, de los suegros, por así decirlo, de esta mujer, y las cosas empeoran. Luego un día los papás de la muchacha la van a visitar y sus papás pues se sorprenden al ver el estado físico en la que esta muchacha se encuentra. El caso, para no hacerte largo el cuento, porque tiene muchos detalles que sinceramente no recuerdo, pero para no hacerte largo el cuento, resulta que la abuela, la familia de este chico, hacían brujería. De hecho, la abuela se consideraba como una persona mala. Solía hacer brujería, pero para dañar a la gente. Y a esta familia no le gustaba
que el muchacho se haya juntado con la muchacha y lo que ellos querían era que esta chica perdiera al bebé y se alejara del muchacho. Cosa que logran lastimosamente y afortunadamente a la vez, porque la chica logra liberarse de esta familia que la estaba atormentando, que literalmente la abuela le tenía hecho brujería. Y aquí hay algo bizarro, hay algo muy fuerte que a mí me sorprendió mucho, porque la brujería se le metió a esta muchacha a través del árbol de naranja. Un día ella descubrió, de hecho esto fue uno de los que llegó a su ultimátum de qué está pasando aquí, ¿no? Porque descubrió que la abuela de este chico orinaba ese árbol de naranja. O sea que a través de la orina de la abuela era de que la naranja pues absorbía cosas negativas y ella iba y bajaba una naranja y se preparaba un jugo o lo comía solo así, pero a través de ello fue que ella empezó a deteriorarse, a estar muy mal. Y por fortuna pues logra deshacerse de la familia, y aquí hay algo que yo sé que genera un poco de controversia sobre todo en las mujeres y en la gente consciente, porque el chico decide quedarse con su familia en lugar de apoyar e irse con la que era su pareja y que estaba embarazada. En lugar de apoyarla, decide mejor quedarse con su familia. Entonces se cree que la familia también tenía embrujado al muchacho para que se alejaran, porque simplemente no querían que tenga pues relación con esta chica, que pues por lo que se comenta es una chica noble, una chica buena, pero pues aquí me sorprendió mucho porque ¿cómo es posible que a veces tu familia no te deje ser feliz y se entrometa en este tipo de relaciones para cometer estos actos de hacerle mal a una persona inocente? Porque la chica solamente estaba enamorada, ella no quería a lo mejor entrometerse en la familia. Yo creo que a veces los celos y la envidia de padres o en este caso de abuela se hacen presente para poder alejar a las personas que tú quieres. Muy inhumano, ¿no? Definitivamente sí existen esas cosas. Y se da mucho, por ejemplo, en la antigüedad se daba mucho en los pueblos. Cuando pueden ser, o hasta lo vemos hasta en las novelas. Lo vemos en las películas, lo vemos en la vida real, lo vemos con los vecinos. Y, por ejemplo, yo conozco un muchacho que se enamoró de su vecina. Sí se casaron, tuvieron hijos y todo, pero las familias en sí, de ambas parejas, de la pareja, las familias, en sí no se podían ver. Pero no hubo eso de que se entrometieran a separarlos. Pues ya cada quien tomó su decisión. Sí se dan ese tipo de cosas. Y lo que tú estás diciendo, eso de orinar el árbol, hay una parte en la Biblia donde dicen que toda la maldad se va por el excusado. Ya sea defecando, orinando y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona hace ese tipo de hechizos, hace ese tipo de maldad, pues lo va sembrando en un lugar y esa misma maldad la absorbe el fruto. Y hay que tener mucho cuidado. En lo personal también hay una historia de un señor que conocí. Era mi mejor amigo y era una persona mayor. Me enseñó muchísimas cosas sobre limpias y cosas así por el estilo, energéticas. Era muy católico, pero sabía mucho de esas cosas. Entonces había una persona que él le había prestado dinero porque era una persona muy buena. Sí tenía su carácter, pero era una persona buena. Le había prestado un dinero. Y cuando este fue a cobrar su dinero, la otra persona le dijo, no te debo nada. No se lo quiso devolver. Entonces, como la semana, 15 días, llegó como haciendo, como en son de paz, y le llevó una canasta de frutas. Plátanos, manzanas. El señor, pues incrédulo, ¿no? A pesar de todo, lo que había estudiado de todo, no percató, no se dio cuenta de que agarró un plátano bonito, grande, y lo empezó a comer. Caso que dejó la mitad y lo dejó sentada y metió las frutas al refrigerador. No sé cómo se le ocurre que se le antoja como una manzana. Al rato va, saca las frutas y todas estaban llenas de gusanos. Ya estaban hasta quedando como secas o como... Dice, ¿cómo va a ser posible que en menos de 2 horas pase esto?
poco a poco el Señor fue perdiendo la vista. Entonces, la maldad que le hicieron y le ocasionó. El Señor nunca fue diabético, nunca se enfermaba de nada. Sí, murió a los 88 años. Y le extrañó de que le empezó a dar glaucoma. Hacían todo lo posible. De hecho, una vez lo llevaron para que le hagan una especie como de limpia. Sí. Y le sacaron como unos gusanos del ojo. Unos gusanitos. Pero aún así, como la maldad más difícil de curar, la que más da trabajo, le da mucha batalla, pero sí se puede curar, es la que comes. ¿Sí? Porque tienen que buscar exactamente de qué. Pero lo clásico, en ese entonces yo tenía como 80 años, 79 años, y nadie le creía. Yo sí le creía, pero ¿qué voy a hacer si no tengo la... A veces tienes que tener la ayuda o el apoyo de otras personas, claro, para poder hacer oraciones, para poder hacer la cura o la limpia. Porque si tú no sabes cómo efectuarlo adecuadamente, se te pega. Y el mismo Señor me dijo, no quiero que le hagas nada, me dijo. Deja ver, yo voy a solucionar eso. Y muchos años estuvo batallando con eso. Muchos años estuvo batallando con eso. De pronto le empezó a salir un cáncer. Y que al poco tiempo, pasaron 1 o 2 años que le desapareció. Trató de hacer su vida normal. Hacía algunos viajes y todo. Pero su vista poco a poco ya la fue perdiendo. Y a pesar de ser una persona que, por la edad que tenía, él se cocinaba, él se bañaba, era una persona fuerte. Eso me dejó a mí como ejemplo. De que nunca hay que dejarse, a pesar de las adversidades, uno tiene que seguir con su vida, pero también hay que luchar. Y hay que tener mucho cuidado con las personas con las que llevemos y de qué manera nos llevemos. Es mejor no prestar nada, porque te pueden hacer maldad con ropa, muebles, objetos, herramientas, juguetes, alacas, comida y muchas otras cosas que nunca te vas a poder imaginar. Cuando se hacen exorcismos, en que estuve investigando ese tema, a veces la gente vomita con lo que le hicieron maldad. Si fue un sapo, si fue una pelota, si fue un collar, una soguilla o algo, lo saca. Es algo que a mí me ha sorprendido mucho en eso. Nunca me ha tocado ver algo tan fuerte, pero me ha servido mucho para mi investigación. Claro. Pero sí he visto otras cosas así. Por ejemplo, una vez me tocó una casa donde aporreaban las paredes y yo le preguntaba a los vecinos si no ellos ocasionaban eso. El caso de que yo estuve allá y fueron cosas muy extrañas en que me estuve quedando allá. De pronto en las noches apagaba y la luz que entraba, la poca luz que entraba, de pronto veía como que está chorreando sangre de la pared. Yo no me envolvía o me decía, tengo miedo, ¿no? Me levantaba, prendía la luz para ver qué era. Me levantaba para ver y veía que de pronto empezaban a caer gusanos de la pared. Decía, ¿qué son esas bolitas, esas cositas como lombricitas, como espagueti, sí, como gusanos? Me levantaba a ver qué era y prendía la luz y desaparecía. Entonces en una de esas de pronto estoy tratando de dormir, de pronto de mí veo como un globo y se empezó a inflar y empezó a agarrar la forma como de un elefante y dije, estoy drogado, estoy soñando. Entonces estaba buscando ese espíritu estaba buscando la forma de asustarme. Y como también, como te digo, al diablo es más sabe por lo viejo que por diablo. Siempre buscan la forma ellos de cómo manifestarse. Entonces, cuando yo me quité de la casa, o sea, ya la última noche que estuve en esa casa me empezaron a porrear las mesas, las sillas, las paredes, todo. Escuchaba siempre en múltiplos de 3. Y las paredes, las mesas, las sillas, me movían las sillas y yo agarraba y tuve que dormir con la luz prendida ese día. Pero no me fui, ni tampoco gritaba ni nada. Dices, no tiene caso enfrentarte a algo que no sabes qué es. Claro. Pero decía, si ya pasé una experiencia que dejas de sentir miedo, ¿qué pasa si no haces caso? ¿Qué pasa si te aguantas o lo dejas, no?
Pero lamentablemente, cuando me puse a investigar y todo de la casa que vivía, la señora que vivía en esa casa que ya había muerto, no le caía bien a los vecinos. Porque era una bruja. Hacía brujería. Si le caía a alguien mal, le aventaba algo para que le vaya mal en el trabajo o en la vida. En mi familia ha habido ese tipo de experiencias de que lamentablemente tengo una tía de que su primer bebé le habían hecho maldad a un tío y lamentablemente mi tía lo pisó y mi primo nació enfermo y se ha pasado enfermo hasta que falleció. O sea, ese tipo de cosas pasan por el hecho de que no toleras ver feliz a las personas. Cuando en realidad es de buscar tu propia felicidad, solo estás observando lo que los demás hacen. Claro. Me salí de esa casa y como a los 2-3 meses regresé a buscar unas cosas y el vecino me dice, oye, ¿ya no estás viviendo allá? No, ya no nadie está viviendo. ¿Por qué? Le digo al vecino, porque todas las noches nos aporrean la pared. Me dice. Yo nada más me reí. Digo, no que no, digo, porque no me creían. Y dije, no, a esa casa no vuelvo. Porque no, o sea, no es que te hagan maldad. Hay formas de hacerte maldad. La física, la visual, la auditiva y el poltergeist, que es donde te mueven las cosas. Claro. Que te mueven así, que te sacuden. Me ha tocado que me sacudan la cama, que me jalen de la cama o que te jalen hasta el cabello. Cosa que ahorita no te digo. Y sí, cosas así que suscitan. Porque el mal siempre está estudiando tu forma de comportarte para ver de qué manera se va a aprovechar de ti. Y a veces es a causa de alguien. O a causa de ti mismo. Nunca. Evita jugar una ouija solo. Evita jugar un péndulo solo. Cosas así por el estilo. Donde abras puertas. Perdón. Donde evites abrir cosas, portales, cosas así por el estilo. Ya había tocado el tema de eso, no, pero lo repito. De ahí se va dando eso. Uno mismo se puede llegar a hacer maldad. Y como una vez a mí me tocó. Cuando estaba chamaco en la adolescencia, pues tenía la curiosidad en que leía cosas de los portales, que de los fantasmas, que de los demonios, los espíritus, demonología y esas cosas. Había una parte donde decía que puedes hacer un viaje astral mirando a un espejo. Nunca se me va a olvidar, fue la peor estupidez que pude haber hecho. Una de tantas experiencias. Eso me pasó después de la sombra que me atacó. Porque estaba en mis investigaciones. Sí. Y empecé a hacer el viaje astral, pero se me olvidó y no leí la parte de hasta abajo, donde decías, tienes que estar acompañado, que alguien te amarre la cintura, para que al momento de que tú pidas que te jalen, te regresen. Yo lo empecé a hacer. Y de pronto empecé a entrar, como que estás volando en el espacio y ves los planetas, ves las estrellas, ves el universo. Pero más allá de lo que ves, logras ver cosas que podrían ser demonios, espíritus, cosas raras. Cuando empecé a sentir una presencia que ya se me estaba acercando, estaba buscando cómo salir de ese viaje astral. Yo mismo me empujé, pero el que me empujé atrás ya no tomé importancia y me sentía cansado, pero no cerré ni hice. Se le había que poner ese incienso y hacer una oración para cerrar. Y dejé abierto eso y yo me fui y agarré el cansancio y me fui a dormir. Durante mucho tiempo había algo que siempre que despertaba y de noche veía que había alguien que quería salir del espejo. Quería salir y se le decía a mi mamá, ahí ese espejo, me molesta, son tonterías tuyas. Eso estás soñando. No hagas caso. ¿Qué es el otro? Caso que al último mi mamá, tanto que se lo decía a mi hermano, un día llego y el espejo ya no está. Ya lo habían regalado o quién sabe qué hicieron con él. Nunca me quisieron decir. Y a raíz de que desapareció el espejo dejaste de... Sí, sí.
A ver, es que no salió el espíritu, sino como que se aproximó. ¿Sí? Creo que hasta Sí. tuve suerte, porque si no se empiezan empezando a manifestar más cosas. Porque sí me ha tocado eso de que de pronto estoy durmiendo y escuchas la voz de que alguien te está hablando en la almohada. Y es una voz así como que... que no le encuentras sentido, pero está diciendo algo. No sabes si está hablando en otro idioma o en otro dialecto o en alguna lengua muerta o algo por el estilo. Y te digo, conseguir esos libros, que es lo que siempre he querido, muy pocos. Muy pocos. Sí tengo algunos libros que hablan sobre esos temas, que de la Ouija, que de la lectura de la mano, que tengo un diccionario de lo paranormal, donde te habla de muchas cosas, tanto de la Biblia y de demonología, de angelología y de cosas sobrenaturales. Si hay alguna palabra que quieras saber, casi siempre está en ese diccionario. Luego te mando la foto para que veas. Ah, claro. Para que te enteres de qué es. Sí. Ahora que mencionas la Ouija, ¿alguna vez la has jugado? Sí. Me da risa. Porque la ¿Por Ouija qué? conmigo no funciona. ¿Por qué? No se mueve, no hace nada. Con otras personas he visto como si se les va. Pero conmigo no. Como que se queda congelada. Nunca has logrado ir más allá de que solo verlo e intentarlo, ¿no? Sí, y una vez me dice mi amigo, es que no le gusta que tengas tu cruz. Me digo, de tonto me la quito. Le digo, Es una forma de protección. emocionalmente, espiritualmente, es una forma de acordarte de que te has conectado a algo espiritual. Ok. Bueno, ya tocamos varios temas, sinceramente. Yo creo que todo surge, ¿no? Cuando vas hablando y contando ciertas experiencias y se tocan ciertos temas, pues uno se va acordando de ciertos eventos que ha escuchado o tal vez le han contado, ha leído, ¿no? Y ahora mismo, cuando hablábamos de la brujería, se me vino un caso a la mente, un caso real, un caso que, bueno, si bien yo no presencié, pero sí es un caso de personas cercanas que conozco, que he tenido convivencia con ellos. Este caso surgió cuando un día eran 2 señoras, pero curiosamente estas 2 señoras se odiaban a muerte y son concuñas. Bueno, eran concuñas. Pero no podían verse una a la otra porque una se decía apodos muy humillantes la una hacia la otra. No había mucho recelo. El caso es que un día el esposo de una de estas mujeres, cabe recalcar que ambos esposos de las mujeres son hermanos. Entonces, el primer esposo de la mujer enferma. Pero es chistoso porque este hombre era muy sano, o sea, no tenía enfermedades, de hecho se mantenía en forma, y un día de la nada cae enfermo, que terminan internándolo, lo hospitalizan, recibe tratamiento, logra recuperarse, pero termina siendo altas y bajas en cuestión de su salud, hasta que un día empeora y lamentablemente fallece. Pero la esposa de este hombre cree mucho en lo que viene siendo la brujería, cree mucho en los trabajos que se hacen los unos hacia los otros, por lo que decide ir con un brujo. Yo llegué a escuchar por chismes o por rumores, como se quiera llamar, llegué a escuchar que esta señora contaba que cuando fue con el brujo le hicieron un trabajo y le prendieron fuego. Cuando el fuego se prendió, dice que el brujo le dijo: la cara que tú vas a ver a través del fuego es la persona que te está haciendo daño, que le está haciendo daño a tu familia. A lo que ella dice que ve la cara de su concuña en el fuego. Entonces, aquí yo no sé, o sea, la verdad quedaría como que en un... nada seguro,
Pero es curioso que después de que esta mujer visita al brujo, yo creo que le regresó la brujería a la persona que le estaba haciendo daño, que en este caso es su concuña, porque curiosamente al poco tiempo el esposo de la concuña igual enferma y en un abrir y cerrar de ojos su esposo fallece. Entonces ambos esposos, hermanos, terminaron muriendo y hasta el día de hoy, por lo que tengo entendido, ambas mujeres pues siguen su vida normal, pero no se pueden ver. Están peleadas la una a la otra y lo curioso es que son vecinas también. Entonces aquí recordé este caso que es muy chistoso a la vez, pero muy fuerte, ¿no? Como que a través... Bueno, si esto realmente pasó, si ambas se hicieron brujería y se hicieron daño a través de esto, es muy cruel que vaya, los hermanos hayan sido utilizados hasta cierto punto por la maldad de estas mujeres, ¿no? Porque pues terminaron muriendo, o sea... Sí, como te decía, la maldad se manifiesta de cualquier forma y a veces engaña a las personas haciéndole creer que las otras son más fuertes. Y uno no quiere dejarse, no. Si él es fuerte, yo voy a ser más fuerte todavía. Cuando en realidad solamente es algo de la mente, pues no te des de enfocar en lo que vivan otros y en lo que hagan otros, pero claro, pues hay gente que no lo entiende de esa forma. Sí. ¿Sí? Y sí, yo conozco hasta con mi familia ha pasado, de que hay gente que tiene dinero y quiere más dinero y quiere quitarle el dinero a veces los padres a los hijos o los hijos a los padres. Sí, claro. Yo creo que si nos podemos ejemplificar los casos que hemos escuchado o que hemos conocido, no terminaríamos, sinceramente. Yo creo que hay tantas cosas que han pasado que es imposible decir que realmente no existe, sinceramente. Y yo creo que ahora creo que hemos llegado al final de esta plática tan amena, de esta charla en la que muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad que yo creo que debemos tener una segunda parte porque hay muchos temas que deberíamos tocar. Claro que sí, con mucho gusto. Yo encantado. Claro, Frankie. Hace un rato nos mencionaste que igual tienes un canal. Al principio no lo dijiste, pero me gustaría mucho que ahora mismo pudieras recomendar tu canal para que te sigan. Sí. Y claro, yo creo que si nos podemos ejemplificar los casos que hemos escuchado o que hemos conocido, no terminaríamos, sinceramente. Yo creo que hay tantas cosas que han pasado que es imposible decir que realmente no existe, sinceramente. Y yo creo que ahora creo que hemos llegado al final de esta plática tan amena, de esta charla en la que muchísimas gracias por haber estado aquí. La verdad que yo creo que debemos tener una segunda parte porque hay muchos temas que deberíamos tocar. Claro que sí, con mucho gusto. Yo encantado. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. No se olviden de seguir a Frankie en su canal Mirar a la Oscuridad. Su nombre es Frankie Asbar. Y pues de todas maneras estaré dejando el link de su canal aquí en la descripción de este video. Igual, si este video te gustó, no te olvides de suscribirte, de darle like. Y de igual forma estaríamos trayendo más relatos, más charlas y compartir todo esto que yo sé que a muchos nos encanta estos temas. Pues de mi parte ha sido todo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan un bonito día, una bonita noche y espero que hayan disfrutado muchísimo de esta charla. Muchísimo gusto y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.